Hola a todas las chicas y a los chicos que nos escuchan en Proeza Podcast. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a uno de nuestros episodios. Hoy nos acompaña Maya Lander. Hola. Maya es una activista política y con ella vamos a explorar hoy cómo podemos protestar pacíficamente, cómo podemos protestar Hunger también, en busca de derechos humanos y una libertad para todos y todas. Muchísimas gracias, Maya, por aceptar la invitación. Estoy súper contenta de tenerte en Proeza Podcast. Gracias, Claire. Es un placer hablar contigo siempre. Bueno, vamos a echar un poquito de cuento hoy, así que vamos a hablar sobre las mujeres como activistas políticas y cómo nosotras también tomamos lo personal y lo llevamos a lo político para reclamar cambios sociales. Entonces, vamos a empezar dándoles a nuestros oyentes un poco de background de tu mix cultural. Yo soy obsesionada con el mix de Maya. Soy holandesa, crecí en Holanda, mi mamá es colombiana iraní. Tuve el privilegio de viajar en Colombia y ver a mi cultura colombiana, ver a mi cultura iraní en la casa. Mi abuelo vivía con nosotros. Tuve una juventud súper fácil en Holanda, también por ser blanca y no tener el mismo color que mi mamá, que sí trae muchos problemas en Holanda. Y no fui hasta que me mudé hacia York, que tuve más preguntas de mi identidad y de mi etnicidad. Y creo que por explorar mi identidad cultural, más me siento en mis culturas mixtas y mezcladas y se ha creado como una identidad unida con mi etnicidad y también con mis culturas, pero también con los asuntos sociopolíticos que tienen mis culturas. ¿Cómo entras a ser parte de este activismo? ¿Cómo lo vives tú desde Holanda? ¿Cómo se activa esa participación no estando ni viviendo en Colombia ni viviendo en Irán? Con mi familia ha sido natural estar en el activismo. Mi mamá, desde que tenía como 5 años, nos traía a protestas. Siempre ha sido natural estar en el activismo, también con la situación política en Irán. En 2009 yo tenía 8 años y mataron a una mujer muy joven que se llamaba Neda Ahan Soltan. Y era una joven que estaba protestando en las calles de Irán y eso dio para empezar una revolución en 2009. Me acuerdo de mi mamá que nos traía en las calles en Ámsterdam con todas las personas que también están en diáspora, que no pueden estar en Irán por causas políticas, y todos juntos aquí en ese sentimiento de injusticia. Y creo que tener ese sentimiento tan joven, teniendo 8 años, es intenso, pero también da fuerza para después desarrollarse más en el activismo y tener un sentido de por qué hacemos activismo, es por injusticias en el mundo. Viniendo de una mamá iraní, ¿cuál es tu perspectiva sobre este conflicto? Las mujeres son las que sufren más de la dictadura en Irán, entonces también tienen un rol súper grande en lucharse contra esta dictadura. Y especialmente en la revolución que vimos, fueron mujeres que salieron a protestar por el asesino de Mahsa Jina Amini, diciendo que ya no más con la dictadura, que ya ser mujer en Irán es bastante difícil, no tienes derecho a hacer nada, no tienes derecho a ser mujer, tener una vida normal. Y es por eso que la revolución la llamaron Zan Zendegi Azadi, que significa mujer, vida, libertad, porque quieren ser mujer, quieren tener vida, quieren tener libertad. Y entonces el rol de mujeres iraníes es importante también por la diáspora. Las mujeres iraníes son rebeldes y tienen un rol de líderes en la revolución y en decir que no, ya no más. Y es porque en Irán no se puede bailar en público cuando uno es mujer, no se puede cantar en público, no se puede poner en bicicleta. Pusieron como un veneno en las escuelas de niñas jóvenes en Irán y ya no quieren que las mujeres se eduquen. Es muy patriarcal y muy violenta. Es súper difícil ser mujer en Irán, pero eso también les da un espíritu rebelde. Y la comunidad LGBT también no tienen derecho a nada. No se puede ser LGBT en Irán. Entonces es una lucha de todos los que son oprimidos en Irán. Tu mamá es una activista muy importante. Tu mamá hace un activismo a través del baile. Sí. Es una de las cosas que está prohibida en Irán. Sí. Las mujeres en Irán han estado oprimidas por todo lo que tú mencionas,
pero también hay mujeres en el frente, Sí. haciéndole resistencia al conflicto. No solamente verlas como víctimas en el conflicto, también hay una colectividad que se levanta y tu mamá puede ser una de estas mujeres representantes que va a las calles y a través del baile. ¿Cómo percibes tú ese rol y qué nos tienes para contar de estas mujeres que están haciéndole frente al conflicto en Irán? Pues sí, creo que tienes razón. Creo que mi mamá para mí fue una inspiración o la causa natural para mí de estar en el activismo. Cuando ves a tu mamá en las calles siempre haciendo su protesta, te mueve. Cuando yo le digo a mi mamá que voy a hacer una protesta, ella me dice que sí, que bien. Y no todos tenemos padres que les gusta que salimos a la calle y que gritamos. Y mis tías también siempre han salido a las calles, las tres, escribiendo artículos de lo que está pasando. Hay un sentimiento de también unirse con la gente iraní en Holanda, un sentimiento de la diáspora que se queda juntos, aunque no están en Irán. Y porque mi familia se fue de Irán 4 años, es un lucho para poder devolverse a casa, al país de donde vinimos, porque no se puede hasta que la dictadura se caiga. Y creo que eso es una emoción que ayuda a quedarse en esos protestos. Hay una motivación para quedarse y para decir que la dictadura sí tiene que caer. Algún día. Así como el patriarcado, ¿no? Sí. Tiene que caer y lo vamos a Todo. tumbar. Bueno, Maya, tú has estado rodeada sin duda de temas políticos, en la de libros, tu abuelo también dejó un legado importante en la familia y en la comunidad, tu tía, tu otra tía también escribiendo. Has estado rodeada de política, Sí. de activismo. Sin embargo, a veces tenemos unas luchas personales. Eso es válido y es importante para nosotros seguir el camino y decir, yo resueno con esto, siento que hay injusticia en el mundo, no me quiero quedar acá, o quiero tomar un rol, porque cada persona en la sociedad participa de la manera que le apetece, que se siente cómoda y que puede. Claro. ¿Tú cuándo decides tomarte esta lucha personal? Mira, lo personal es político, como ese lema que tiene una connotación feminista, y es que los problemas sociales, los problemas de las mujeres no solamente son nuestros problemas, nuestros abortos, embarazos, acosos sexuales, violencia intrafamiliar, doméstica, nuestras restricciones para tener puestos de liderazgos, el racismo que vivimos en la calle. Esos no son nuestros problemas. Es un problema político, un problema social que tenemos que resolver entre todos. No lo puedo resolver yo sola, no lo puedes resolver tú sola. Tú cuando dices, mira, esta es mi lucha y yo quiero seguir este camino de la lucha activista y sobre todo de la lucha palestina. Tú cuando dices, mira, yo abrazo esto y esto, lo que es personal, también es político. Creo que es una lucha política, también es personal porque ver injusticias nos duele, ¿no? Pero creo que es político porque son sistemas de opresión, son el Patriarcado. colonialism, todos juntos están trabajando, oprimir a mucha gente. Y creo que si sea en violencias sexuales, que son una forma de opresión súper fuertes, o que sea en una guerra en el Medio Oriente, es porque tenemos unos sistemas en el mundo que funcionan para dañarnos. Y creo que es por ver eso y por ver que todas las injusticias interconectadas, tenemos que luchar para liberarnos todos, liberar a Irán, liberar a Palestina, liberar a Sudán, a Congo. No es una cosa que solo se pasa en un lugar. Si queremos lucharnos para las mujeres en Irán que no tienen su libertad, también tenemos que lucharnos para las mujeres en Palestina que no tienen nada de libertad, ocupadas por un estado genocida. Y hay mujeres en el mundo que todavía no tienen su libertad. Si hay gente en el mundo que no tiene su libertad, nosotros no estamos libres, ¿no? Porque los sistemas de opresión que conocemos todavía están intactos, todavía están haciendo su trabajo de opresión. Para mí, Palestina es ver un sistema súper violento y sin la libertad de la gente palestina no tenemos libertad nosotros tampoco. Gracias por compartir esto y yo tengo que también agradecerte esa lucha constante que tú estás haciendo, el activismo que has venido haciendo acá en York. Es inspirador. Una de las cosas interesantes para compartir, no sé si te has topado con este tipo de personas que dicen, pero tú, ¿por qué estás metida en este cuento? Si eso no te corresponde. Te dicen, tú deberías estar pendiente de tu país. ¿Cómo tú
estás contrarrestando estas opiniones y si te has topado en la calle con un comentario de este tipo, ¿cuál es tu argumento al respecto? Me lo han preguntado unas personas. La gente que pregunta por qué estamos ahí no es de un sentimiento pro-Palestina, es más violento, más agresivo. Lo que vemos en las redes sociales, lo que nos están mostrando de Palestina, yo creo que es tan fuerte y vemos a toda esa injusticia, los muertes, vemos a toda esa gente que está en un dolor que no nos podemos imaginar y duele de ver la humanidad así. Y creo que también tiene una parte de mi identidad en el Medio Oriente y que en el oeste ven a toda la gente del Medio Oriente como un grupo. Y entonces lo que pasa también es que la gente en el Medio Oriente se identifica con otras personas que también están luchando contra el imperialismo del oeste, pero creo que he visto mucha gente que no tiene ninguna conexión al Medio Oriente en estas protestas, en los campos de la universidad, en todas las luchas para Palestina. Y creo que es porque todos vemos como una injusticia que nos duele a todos. Vemos que es colonización. Sabemos que por la historia que nos contaron en la escuela, que la colonización es una cosa súper mala, que duele a las personas, que las personas se mueren. Con un poco de brain power podemos decir que no es una cosa que debemos aceptar. Es una cosa para la cual tenemos que levantarnos y decir que ya no más, ya no queremos ver a eso, no queremos ser parte de eso, especialmente en países cómplices en este genocidio que mandan a las armas a Israel, que dicen a Israel que sí puede continuar. Es una responsabilidad como persona decir que no, yo no quiero ser parte de eso y también porque soy blanca tengo menos riesgo de estar en esa lucha, ¿no? Porque no me criminalicen. Tanto que la gente que es palestina, por ejemplo, que todos los ven como terroristas y que si un palestino se lucha al régimen, es un terrorista. Me lo van a decir, que es horrible, pero es como está en el momento. Sí, hemos sido víctimas y afectados de cierta manera de la colonización y del imperialismo. Ese racismo, opresión, la seguimos viviendo en diferentes formas, diferentes personas. Por supuesto, personas con tono de piel más bronceado, lo sufrimos un poco más. Entre más oscuro seas, vas a tener mayor riesgo y mayor discriminación. Para nadie es un secreto esto y sí, si las luchas han cambiado la historia, ¿por qué desistir, verdad? Muchas veces, a pesar de tener resultados y experiencias pasadas que demuestran que las protestas sí cambian el curso de la historia de un país o de una comunidad. La Revolución Francesa es un ejemplo, pero hay otras contemporáneas que todavía estamos aquí luchando. Algunas personas pueden decir que no funciona o que no se lo toman en serio. ¿Tú qué piensas de eso? Yo creo que el activismo sí tiene un efecto porque queremos cambiar algo que ya no puede continuar como es. El activismo es cuando ya no podemos más. Significa que el mundo llega a un punto donde tenemos que cambiar. Y a veces tenemos los políticos que nos dicen que no sirve a nada. Creo que también eso es para coger el poder que tiene la gente. Creo que es una manera de decir que nosotros no podemos hacer nada para cambiar, pero sí podemos. Y claro que hay fuerza en números. El activismo sí tiene mucho valor, causa interrupción del orden establecido. Y eso es lo que les duele a los que tienen el poder, que no quieren hacer nada para la humanidad, para su pueblo. Gracias por compartir esta opinión. Estoy muy encantada con esta conversación, bien fructífera. Maya, ¿y cuáles crees tú que son los principales retos de ser activista pro-Palestina en estos momentos? Creo que el problema al momento es que el oeste tiene ese plan de imperialismo, como gases preciosos y que tienen su plan económico y por eso no quieren ver la realidad de lo que está pasando, la violencia que están haciendo en Palestina. Creo que lo que pasa ahora es que están criminalizando a los activistas en los Estados Unidos, Reino Unido, en Holanda también, creando esa idea que la gente que soporta a Palestina son simpatizantes de terroristas. ¿Cuáles son los principales retos de ser activista pro-Palestina? Los problemas más grandes es que el oeste tiene sus planes de colonización, de imperialismo en Palestina
y que quiere sacar sus gases preciosos como el petróleo y entonces no quieren ver la realidad de la violencia del genocidio en Palestina. Es difícil ponerse en una posición donde les dices a los líderes políticos en el oeste que no podemos hacer eso, que hay gente ahí que tiene el derecho de vivir. Es difícil ponerse en una posición donde lo único que te dicen tiene su base en esa retórica islamofobia. Y en las universidades, en el senior management, en el gobierno, te dicen que es un conflicto súper complicado. No lo es, claro que no lo es. Vemos todo lo que está pasando, que muchas mujeres, niños, hombres, todos se están muriendo en Palestina. Israel les está asesinando. Y sabemos lo que es, sabemos cómo hacer justicia en Palestina, sabemos que Palestina debe ser libre. Y ahora es decirles a todos que tenemos que estar en el lado de justicia en esa historia, porque en unos meses, en unos años, en 100 años, Palestina va a ser libre. Va a ser libre porque ninguna colonización puede durar infinitamente, porque todos estamos viendo la violencia de colonización y de genocidio y la violencia que quiere hacer Israel a Palestina. Y la lucha que nosotros tenemos ahora es más lucha de decir a los que no nos creen que debe parar ahora, que ya no queremos ser parte de un genocidio, pero porque los palestinos, la gente musulmana, está tan criminalizada, hay un counter narrative que nos ataca a la gente que está pro-Palestina y no ataca a la gente que está haciendo el genocidio. Entonces creo que eso es un problema. Entonces, podemos decir que esto nos importa a todos, a pesar de que es un conflicto con muchas variables, muchos actores, como todos los conflictos históricos, y que no es fácil de resolver en un día o en 2 días. Nos impacta a nivel social, a nivel político, como mujeres, como profesionales. Si lo queremos ver desde diferentes aristas, incluso temas migratorios, ¿no? Siendo resultado de una colonización histórica. Colombia también fue colonizada. Sabemos cómo esto impacta a largo plazo y que no es un proceso fácil. Las luchas son importantes, así como se rebelaron nuestros negros esclavos en Colombia cuando San Basilio de Palenque se convierte en el primer pueblo libre de América liderado por Ben Cosby-Ojó. Pasó un montón de tiempo para salirse de esa opresión. Y si no fueran por esas protestas, estuviéramos contando la historia de diferente manera. Sin duda, los conflictos generan un montón de secuelas, problemas específicos, donde, bueno, niños, adultos, personas mayores pasan por diversos problemas, pero las mujeres en específicos tienen otros. Mencionábamos al inicio embarazos, menstruaciones, cómo tener un embarazo en un conflicto como este, donde ya no hay hospitales incluso. ¿Cómo es este rol de las mujeres? ¿Cuáles son los principales problemas graves que están sufriendo las mujeres en Palestina? En Palestina lo que hace Israel es una violencia reproductiva súper fuerte porque maten a madres, a niños súper jóvenes, a las madres que están embarazadas. Quieren matar a todo lo que es vivo, todo lo que puede tener generación, un espíritu de liberación en una nueva generación. Creo que las mujeres, las madres además, están como en la primera línea porque ellas son las cargadoras de esos niños y las niñas que van a crecer para saber lo que pasó en Palestina. Los niños están creciendo sin padres. Es una cosa súper fuerte. Y también las mujeres sufren muchísimo por estar en guerra, además de tener el bombardeamiento de sus casas, de sus niños, de ellos mismos. Tienen los problemas de no tener hospital cuando están embarazadas. No pueden comer bastante para producir leche. No pueden dar comida a sus niños. Y también tienen problemas de menstruación, claro, porque no hay nada, productos higiénicos. No tienen casa, no tienen hospital, no tienen baños. Están compartiendo un baño por 200 personas. Es una situación que no nos podemos imaginar. No tienen ni privacidad, no tienen papel higiénico o para cuidarse en la menstruación, no tienen ningún lugar donde hacer sus actividades de higiene personal. Sí, no tienen lugar donde parir, donde dar a luz. Es impresionante, no tienen calmante de dolor, entonces lo hacen sin anestesia. Entonces es un problema feminista súper grande
Y creo que en el oeste las feministas lo están ignorando porque siempre han visto a las mujeres de Palestina como mujeres que ya están oprimidas por los hombres palestinos. No hay nada conversación sobre eso, de que la verdadera enemiga del feminismo es Israel, porque está destruyendo a las vidas de las mujeres ahí en una manera que ni siquiera nos podemos imaginar. De verdad que es un sentimiento muy triste Ujú. porque a veces no podemos, pero pequeños granos de arena construyen castillos, ¿no? Como un ladrillo en ladrillo podemos hacer una casa con la colaboración de todos. Y esto es un sentimiento colectivo. Hay una gran comunidad soportando porque entendemos que en todos los conflictos las mujeres somos blanco, somos usadas como arma de guerra y hemos sido invisibilizadas en los procesos de paz también. Vemos cómo las mujeres en Colombia han sido abusadas, secuestradas, violadas, tanto por ejército legítimo como por grupos alzados en armas como herramienta de opresión. Y eso no solo sucede en Colombia, sucede en todos los conflictos armados y no armados de todo el mundo. No es un conflicto de género, es un conflicto político, de ocupación, pero la connotación de ser mujer se ve diferente. El sufrimiento de un conflicto siendo mujer tiene otra mirada mucho más profunda y dolorosa. Ujú. Entonces, Maya, un mensaje para todas esas personas que nos escuchan, que tal vez quieren tomar acción, pero no saben cómo. De pronto están confusos o confusas porque hay muchas versiones de la historia, hay muchos lados, hay muchas prohibiciones también. No podemos alzar nuestra voz Claro. como quisiéramos porque podemos ser blanco de ataque. Un mensaje para los chicos y chicas que nos escuchan, cómo hacer parte de una lucha feminista, cómo ser activista político o cómo involucrarme para reclamar y hacer un cambio social. Creo que todo el mundo puede ser activista política, ¿no? Debemos empezar a unirnos a movimientos que ya existen, porque ya hay mucho que se está pasando. Si lo buscas en Google, en Facebook, en Instagram, ya vas a ver muchos movimientos y hacer una investigación tú misma de lo que está pasando en Palestina, en lugares como Sudán y Congo, qué está pasando, por qué se está pasando y qué podemos hacer para resistir, para no ser parte de esa opresión. Y creo que hay muchas cosas, como en Instagram hay un account que es Operation Olive Branch y tiene muchas cosas que toda la gente puede hacer. Tiene como GoFundMes para hacer donaciones, Medical Aid Palestine delivers Se entrega Palestina. de Sí, medicamentos. podemos mandar mensajes a la gente en Instagram que nos está preguntando para donaciones. Si no tienes la plata, si tienes riesgo y no puedes salir a protestas, simplemente mándales un mensaje. Te mando amor, te mando fuerza. Es un esfuerzo chiquito, pero te imaginas que estás en una guerra horrible y simplemente unas palabras para darles fuerza. Y creo que simplemente hablar con amigos, con familia y amplificar voces de la gente que vemos en redes sociales, que nos está diciendo que lo que le está pasando, hablar de eso en nuestros círculos feministas para saber que la gente en nuestro entorno sabe de lo que está pasando, sabe que es un problema feminista, sabe que hay un dolor y una violencia en ese lugar en el mundo que les está haciendo Israel y que las mujeres están sufriendo y que como feministas tenemos la responsabilidad de hablar y luchar para ellas. Muchísimas gracias, Maya, por ese mensaje y ese consejo. Hoy hablamos sobre cómo hacer un activismo político con una perspectiva feminista, un mensaje inspirador para todas las mujeres que están en la línea enfrente del conflicto armado y que somos afortunadas de no tener que estar en la línea enfrente del conflicto. Y le mandamos un mensaje de fuerza, de apoyo y a todas las familias que han sido afectadas por estos conflictos, no solamente Palestina, Israel, sino Irán, Colombia. Son fuente de inspiración, por eso estamos aquí haciendo un activismo desde su línea, Maya desde el activismo directo en las protestas y nosotras a través de Proeza Podcast llevándoles información para amplificar las voces de mujeres que están haciendo un cambio social. Muchísimas gracias, Maya, por venir a Proeza Podcast.
Muchas gracias por la invitación. Nos veremos pronto, sea en Granada, Sí. Holanda o en Santa Marta. Sí. Gracias.